El Parque Natural Regional Serranía del Perijá es aquí en el Cesar, hábitat del oso andino, una especie lamentablemente en vía de extinción. Se estima que en este parque hay por lo menos una docena de ejemplares. Esperamos ver uno en este recorrido, tras las huellas del jardinero del bosque. ¿Por qué es tan importante el oso andino para esta región, esta serranía y para todo el ecosistema andino del planeta? Creo que lo hemos tomado todos los ambientalistas como una especie sombrilla en toda Sudamérica donde existe esta especie, porque bajo de ellas hemos tratado de proteger los frailejones, el bosque, el agua. Entonces, si protegemos al oso en esta altura, sabemos que tenemos que proteger su hábitat, y su hábitat es el bosque, es el páramo. Y la función que cumple, una función biológica en los ecosistemas, es limpiarlos. Lo hemos considerado como el jardinero del bosque, porque él, al ser herbívoro, consume muchas semillas en el deambular de él en la región y va diseminando semillas por donde va pasando. Algunos de esos lugares de paso han sido registrados y nos guiarán al encuentro del segundo mamífero más grande de Sudamérica, para lo cual necesitaremos un importante factor a nuestro favor. Contar con suerte, porque normalmente en 5.000 hectáreas puede habitar un solo oso adulto mayor, pero él deambula mucho la región. Yo particularmente he tenido la oportunidad de observar 4 osos adultos en un mismo sitio acá mismo en la región. Así que además de la suerte, tenemos a nuestro favor la compañía y la experiencia de José Gregorio Hernández. Voy a proceder a instalar una cámara trampa. Campesino de la zona capacitado técnicamente en el manejo de cámaras trampa, con el propósito de monitorear el comportamiento del oso andino. Se inició un proceso con la Fundación WI, nos capacitaron como técnicos en manejo de cámaras trampa y rastreo de especies mayores. Pues de ahí empezamos a conocer realmente qué era esa especie. Los continuos monitoreos dieron como resultado un futuro incierto para el oso andino por diferentes amenazas. Llegamos hasta su hábitat natural en el departamento del Cesar para visibilizar de alguna manera la problemática que tiene en jaque su existencia. Esta aventura comienza en San José de Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, ubicado a unos 30 minutos de Valledupar. Allí esperaban a nuestro equipo de producción, José Gregorio y Diomar Ortega, también campesino convertido en ecologista en pro de la conservación del oso y otras especies de la serranía del Perijá. Avanzamos mientras se abría ante nuestros ojos la imponencia de este hervidero de biodiversidad. Pocos kilómetros habíamos recorrido cuando empezamos a evidenciar las problemáticas que advierten la degradación de este ecosistema de vital importancia para Colombia. Se está viendo periódicamente esta clase de talas, pues el campesino está en su afán de sus cultivos. En este caso se taló un bosque nativo de acá para la siembra de café. Ahí podemos ver un bosque en estado natural. Ese bosque le va a servir en el futuro para las aves, qué sé yo, para las abejas, que es una de las especies que se necesitan para la polinización de los mismos cafetales. Ahí falta es más cultura ambiental en este caso. Conservar sus áreas protegidas, dejando la mayoría de árboles, porque el café necesita el sombrío, pero aquí vemos que erradicaron todo, entonces, como decimos, no le dejan nada a la naturaleza. El clima iba cambiando a medida que subíamos por entre las montañas. También el paisaje se hacía diferente. 2 horas después, la rudimentaria vía nos condujo hasta la vereda Brisas del Chiriaimo, donde cambiamos de medio de transporte. A lomo de mula nos fuimos adentrando a la naturaleza viva, al verde impregnándose a través de todos los sentidos. Vamos en el cañón del río Chiriaimo. Este es el nacimiento del río. Tenemos la fuente principal del municipio de La Paz y San Diego. Poco a poco fuimos conquistando la ruta de los maleteros, como fueron conocidos estos caminos. Estos caminos fueron caminos de las bonanzas marimberas en ese tiempo, donde se empezaron a abrir estas tierras a causa de los cultivos ilícitos como la amapola. Estos fueron muchas veces fumigados con glifosato
y quedan así como la estamos viendo. Pues ahora se tomó el cultivo de cilantro, pero también es lo mismo. Mucho deterioro en la tierra, las tierras no se descansan para nada. Hay humedales que los han fumigado para el mismo cultivo. Sí. Sabe si es bien bonita. Le decimos lóbrega. A 2.500 metros sobre el nivel del mar, incontables palmas de cera se yerguen inconfundibles ante otras especies vegetales de la zona y son protagonistas, pero de una historia más triste que memorable. En los últimos años ha tratado de desaparecer por causa de una enfermedad que todavía no se sabe, pero es muy importante porque aquí es donde podemos ver el loro oreja amarilla. La situación de varias de las especies de la serranía del Perijá en el Cesar parecen estar en verdadero peligro de desaparecer. Nuestro recorrido continúa en busca del jardinero del bosque. El camino hacia el encuentro del oso andino continúa para este equipo de producción mientras atravesamos la serranía del Perijá. Llevamos 5 horas de camino y llegamos a Rancho Quemao, un paraje casi edénico, a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Las mulas deben pastar y nuestro equipo merece un descanso. Miro alrededor y pienso que con un dron puedo alcanzar a capturar mucho mejor el espectáculo natural que tengo ante mis ojos. Pero José Gregorio, nuestro guía, parece tener una mucho mejor vista. Señala lo que al parecer es una pareja de cóndores andinos. Un acontecimiento cada vez más difícil de apreciar, teniendo en cuenta que los más recientes registros han identificado tan solo 16 ejemplares de este patrimonio natural de Sudamérica en el área que comprenden la serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los ecologistas esto es crítico porque ¿qué está pasando? ¿Por qué no están saliendo nuevos individuos o si se están retirando? ¿Cuáles son las amenazas que tiene el cóndor andino hoy en Colombia y en toda la zona de Sudamérica donde habita? La amenaza por envenenamiento, porque los campesinos de pronto cuando el puma ataca, lo primero que hacen es envenenar esa presa para matar el puma o matar los perros que son asilvestrados que vienen a molestarlos. Entonces, realmente el primero que va a caer es el cóndor. Ellos son los primeros carroñeros que detectan un animal muerto en tierra. ¿Qué ves ahí tan preocupado? Hace un par de días derribaron un árbol muy cerca de la fuente del río Chiriaimo. De pronto fue para sacar postes para leña, pero el árbol está verde. O sea, nos damos cuenta de que el campesino no tiene la conciencia para hacer estas cosas porque está demasiado cerca al cauce del agua para que venga a hacer esto. Pues de por sí esta finca tiene mucho deterioro por la ganadería y nos damos cuenta de que también están tratando de talar parte del bosque nativo que existe acá en el nacimiento del río Chiriaimo. Han pasado 6 horas desde que salimos de San José de Oriente. El camino es cada vez más empinado y más difícil. Retomamos la búsqueda del oso andino y nuestra próxima parada será en el páramo de Sabana Rubia, a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Una hora después de remontar el cerro de Media Luna, nos dimos cuenta de que todo hasta ahora había valido la pena. En sí los páramos son fábricas de agua, fábricas naturales de agua. Todas las plantas que están en el páramo cumplen una función de retener el agua para las sequías, o sea, es un colchón de agua. Entonces, estas fábricas de agua son muy importantes para las ciudades que están en las partes bajas. Cuando se da la oportunidad de declarar el Parque Regional de la Serranía del Perijá, se comienza a ver la importancia que tiene la Serranía del Perijá porque es la que surte y abastece al río Manaure, al río Chiriaimo y Masiriaimo, y creo que a muchos municipios del departamento del Cesar. El fralejón es una de las plantas con mayor importancia en estas alturas, en páramo. La función de él es, con sus hojas tan frágiles, tienen unos capilares muy delgados que atrapan la neblina y
llevan esa agua hasta el fondo, hasta el pie de su ramificación. En el invierno la detienen y en el verano empiezan a derramarla hacia las corrientes de agua. Por eso la importancia de esta especie de frailejón acá en el páramo. Pese a su importancia y a pesar de que el Speletia perijaensis, como especie endémica, es una de las joyas a cuidar dentro del tesoro declarado en 2016 como Parque Natural Regional Serranía del Perijá, millones y millones de estos frailejones fueron arrasados en el año 2020 por un descomunal incendio motivado por el accionar irresponsable de quienes, paradójicamente, más se benefician con su existencia. Esto nunca se había visto acá. Fue un incendio demasiado grande para nosotros, ¿no? Porque se quemaron cerca de 15.000 hectáreas. El parque regional consta de 23.000 hectáreas y se quemaron cerca de 15.000 hectáreas junto con el lado venezolano. Ese incendio pues duró alrededor de más de un mes quemando la serranía del Perijá, contando de la serranía de Colombia y la serranía de Venezuela. ¿Eso para qué lo haces? Para que ayudarla a que se propague. Muchas veces de aquí hay semillas que no alcanzan a liberarse, se quedan atrapadas ahí. La que caiga y nazca es ganancia. Con esfuerzos más individuales que colectivos, la esperanza para estos frailejones va creciendo. Se ven nuevos rebrotes, hay nuevos frailejones, pero necesitamos como que haya más intervención de parte de las corporaciones, del Estado, porque aquí donde estamos ya dentro del parque regional, pero solamente de papel, porque en sí el Estado no ha hecho la posesión de estas áreas de páramo que son las que están dentro del parque. Uno de los puntos más críticos por solucionar es el de la ganadería extensiva. Ahí nos podemos dar cuenta, el ganado llega, lo trata de tocar, ramajear y empieza a dañar el tallo porque quedó muy débil. El ganado no solo amenaza en el Perijá con la destrucción de la flora, indirectamente también es en gran parte culpable de la extinción del oso andino. Los colonos que entraron hace cerca de 50, 60 años tomaron estas tierras que aparecen como tierras del Estado, como baldíos del Estado. Pero los colonos la tomaron y se les hizo muy fácil entrar porque vieron buenos pastos. Tomaron estas zonas altas para sus rebaños y fueron aumentando cada día más, que se tuvo un reporte de unas 5.000 reses sobre el páramo. Y para este ecosistema tan frágil es algo pues muy dañino. Con el incendio hemos visto pues una falencia de alimentación donde el oso pues ya ataca hasta los terneros porque ha tenido como una falta de alimentación y pues se ve obligado a buscar de otras clases de alimentos. Según los ganaderos, no tenemos reportes realmente si un oso matando una res. Se ha encontrado siempre comiendo la carroña. Él es oportunista. Ve el cadáver de un animal y él lo elimina por completo. Entonces, pero sí hay una serie de conflictos todavía en la región. Es que el ganado está metido en el hábitat del oso, entra al bosque donde el oso vive. Entonces es el ganado el que está en la casa del oso, no el oso en la casa del ganado. Con motivos o no, ha sido el hombre históricamente el más grande depredador del jardinero del bosque. Un campesino cierta vez me comentó de que ha visto un cadáver de un oso acá. Y sí, eventualmente, en un punto acá cercano, encontré los restos de un oso que por el traslado de los campesinos hacia el otro lado del país, de Venezuela, encontraron un oso, le dispararon y lo mataron y dejaron la piel y dejaron el cráneo. Estos fatales sucesos que hoy causan la repulsión en José Gregorio no siempre han sido ajenos a él. Yo antes era un cazador porque la cultura era de cazador y dependo también de unos padres que en su tiempo fueron cazadores, pero asistiendo a unas capacitaciones y ciertos amigos que llegaron del interior del país empezaron a crear esa cultura del medio ambiente y me fui metiendo en este cuento, precisamente en la protección del oso de anteojos en esta misma región, y fui dejando atrás aquellas prácticas de la cacería. Entonces tomé eso como experiencia para rastrear, en este caso el oso de anteojos,
lo rastreábamos como lo rastreamos muchas veces para cazarlo, pero ya ahora diferente, solamente lo vamos a capturar con el lente de una cámara. Entonces, de esa manera fue empezando a cambiar mi idea sobre la cacería, sobre todo eso, y he tratado de enmendar tanto daño que hice protegiendo estas especies, en este caso como el oso de anteojos, como el cóndor y otras especies que están muy vulnerables acá en el páramo. ¿Qué tanto han cambiado las cosas desde esa época en la que José era cazador a hoy? ¿Hoy cómo ven al oso? Ya la mayoría de campesinos y ganaderos en la región ven al oso como una especie, una insignia en su propia finca, en este caso en el páramo. Ya se están dando cuenta de que el oso no es un animal tan agresivo con el ser humano, porque antes le temían, ya no, porque el mismo oso le huye a uno. Si hay un antes y un después a favor de la supervivencia de esta especie insignia de la Serranía del Perijá, es gracias a la inmersión en la zona de la Fundación para la Investigación, Protección y Conservación del Oso Andino, o simplemente Fundación WI. La Fundación WI llegó aquí al Cesar como en el 2010-2012, iniciando unos procesos de concientización sobre esta especie. Se hizo un trabajo muy bueno con los campesinos. A cambio de que ellos protegieran el oso, ellos les trajeron unos proyectos productivos como la mora sin espinas, porque tenían una mora ahí que era con espinas y les causaba pues mucho trabajo a los trabajadores para recogerla. Inclusive en estos momentos hay personas que están haciendo vino de esas mismas moras, y la gente se concientizó sobre la protección del oso. Esa fundación nos dio el primer paso para que iniciáramos la protección de esta especie tan emblemática acá. Nuestro recorrido continúa en su búsqueda. José Gregorio y Diomar nos advierten que desde este punto en cualquier momento podríamos ver un ejemplar del único oso de Sudamérica, pero también la noche está cerca, así que tomamos rumbo a donde tendríamos que pernoctar. Acabamos de llegar a la finca Casadecín o Casasola, de propiedad de la gobernación. Aquí tenemos un pequeño penthouse donde nos vamos a alojar esta noche y tenemos una habitación por acá. ¡Qué elegancia! Bueno, tiene lo básico. Cobija, que es lo que necesitamos. Tiene 5, más no las estrellas. O sea, no es 5 estrellas. Vaya, búsquela en el cielo. Aquí tenemos otras 2 camas para completar otra habitación, y es lo poco que se les puede brindar en el momento, pero bueno, lo poco es mucho. Esta casa sirve de alojamiento a muchas personas que pasan por acá y se quedan aquí a veces porque el tiempo está muy agreste, entonces entran y se quedan, hacen su comida acá. Es un refugio que tenemos aquí en medio de esta serranía. La estufa, donde preparamos un tinto. Sabroso, merecido. Y un arrocito ahorita de fideo, estilo costeño. Ahora le recibo y a esperar que no haga mucho frío porque... ¿Qué es esto que está colgando aquí? Los antiguos cazadores conservaban esas paticas de venado para colgar el cuajo de hacer el queso, o para enganchar de pronto la carne, colgar una olla. Continuamos tras la búsqueda del oso andino en la Serranía del Perijá en el Cesar. Esta nueva jornada nos conduce a recorrer nuevamente zonas de páramo y a evidenciar el grave daño ambiental ocasionado por el devastador incendio del 2020, además de las consecuencias del mal accionar humano que hoy tiene en jaque la existencia de estos ecosistemas a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver acá que hay partes en el páramo que no podemos encontrar humedales como se podían evidenciar, y ahorita estamos encontrando una sequía que es preocupante. El río no aumenta, los nacederos no aumentan, los humedales han desaparecido. Entonces eso es preocupante para las personas que viven en la zona urbana, en la ciudad, que de pronto no conocen esta problemática. Hay personas que del mismo municipio de Manaure, de San José, San Diego, La Paz, Codazzi, no conocen el parque ni conocen la serranía, y son personas que se están beneficiando de todos los nacederos y fuentes que abastece esta serranía. En unos estudios que hicieron últimamente, el río Manaure está en peligro de desaparecer.
la aventura se hace cada vez más compleja. Nos detenemos para descansar. José Gregorio observa asombrado una especie de la flora de la zona que, como muchas, está a punto de desaparecer, la ortiga de páramo. Es urgente la salvaguarda vegetal del páramo. Volver a recuperarlas y volver a traer esas plantas nativas y esas especies que han desaparecido, como es el romero, el Espeletia perijaense, como el frailejón, y también el tabaquillo, que ha desaparecido por las quemas, por la ganadería y por el tema de las fronteras agrícolas que las personas pues han ampliado. Seguimos el recorrido, pero el jardinero del bosque no da indicios de su presencia en este territorio por el que tiempo atrás merodeaba. Las amenazas provenientes del hombre y la falta de alimentación han disminuido el número de ejemplares en la zona. No son más de 12 hacia esta parte del departamento del Cesar. Pues muchas veces se complica la reproducción por las distancias. Las distancias que tiene que recorrer un macho buscando la hembra que está en calor, o viceversa, la hembra buscando al macho, porque si tenemos una buena oferta alimenticia, pues va a haber la concentración, que hay reunión de ellos periódicamente. Entonces, si hay una hembra en celo, 1 o 2 machos adultos que estén en la zona se van a dar de cuenta, entonces ya de pronto se va a facilitar más. Hemos pensado hacerle parcelas en sectores, puntos estratégicos. Por ejemplo, a él le gusta mucho el maíz. Entonces hacer parcelas con maíz y otras clases de frutos que a él le gusta para atraerlo más y de pronto pues traer al turista también a que observe el oso, investigadores. No estaba en nuestros planes irnos sin vivir la experiencia de ver al jardinero del bosque. Más de 24 horas de paciencia y mucho camino recorrido, hasta que por fin presenciamos lo que cada vez se va pareciendo más a un milagro. Frente a nuestros ojos estaba el oso andino y, como pudimos, rápidamente hicimos el registro. Aunque nosotros conseguimos el objetivo de registrar su presencia, el oso andino no ha logrado aún garantizar su supervivencia, un reto y un propósito que debe incluirnos a todos.